cosa que no entiendan, tenemos la oportunidad de detenernos y quitarse en detalles. Bueno, ¿arrancamos? Sí, si quieres arrancar. Bueno, antes que nada, bienvenidas. Acá son todas mujeres. Y el objetivo de este espacio, de estas 5 presentaciones, como les decía, en principio habíamos pensado 4, 2 y 2, y luego decidimos hacer esta para presentar el problema y abrir un poco el espacio de diálogo y ver por dónde encaramos, digamos, entonces el diagnóstico. El diagnóstico del problema que evaluamos con Félix. Y por supuesto que, tal como dice el título del curso, lo que nos interesa pensar es los vínculos entre significante y cuerpo. Si nos interesa pensar los vínculos entre significante y cuerpo es porque creemos que es posible al menos entender estos vínculos de 2 maneras. Al menos, de 2 maneras, tal vez pueda haber muchas más, ¿no? Y especialmente la manera que el modo en el cual se pensó este vínculo que nos interesa discutir es el que afirma que el significante y el goce son elementos heterogéneos y están disyuntos. O sea, esta es la idea que nosotros queríamos discutir. Dentro de la bibliografía, por ejemplo, hay un artículo muy breve, pero muy interesante porque condensa muchísimas ideas en 4 o 5 párrafos, que es Hacia una clínica sin nombre del padre, donde los autores lo que dicen, lo que plantean es que a medida que fue avanzando la enseñanza de Lacan, se fue como abriendo una especie de abismo entre el significante y el goce. De hecho, ustedes deben estar al tanto que cuando se hace una lectura evolutiva de la obra de Lacan, ¿no? El primer Lacan, el segundo Lacan y el último Lacan. Digo evolutiva porque en principio no tendría nada de malo dividir un autor según etapas. Se hace con casi todos los autores, ¿no? El problema que existe en este movimiento con respecto a la obra de Lacan es que da la impresión de que se piensa como un proceso evolutivo, es decir, como que Lacan dice cada vez cosas mejores, ¿no? Y uno deduce eso porque, claro, porque lo que se estudia generalmente de la obra de Lacan es lo último, ¿no? Por supuesto que estoy pensando en el gran movimiento de psicoanalistas lacanianos en el mundo, que es la AMP, que está, no sé si Miller es el presidente, pero que es como la cabeza. Sí, la cabeza, la figura más importante, y ustedes saben que Miller en los últimos 10, 15 años se dedicó a estudiar el último Lacan hasta llegar al ultimísimo, ¿no? De hecho. Bueno, y la vía entonces que abrió Miller con el ultimísimo Lacan es la de la disyunción entre significante y cuerpo. Es decir que habría algo de del goce, muy íntimamente vinculado a lo que se denominó cuerpo real, que no está tocado por el significante, y si no está tocado por el significante, entonces el significante en tanto tal no sirve, digamos, para tratar ese tipo de cuestiones. Uno se pregunta, por supuesto que la pregunta que aparece inmediatamente es, pero si no es a través del significante, entonces ¿cómo se interviene? Es una pregunta. Pero creo que está en la crítica, me parece, recae sobre el concepto de interpretación. Es decir, que lo que es de la índole del goce no se interpreta. Sobre el goce, voy a decirlo así, se actúa. Por supuesto con la dificultad de entender qué significa acto también acá, ¿se dan cuenta? Pero les voy a traer un par de ejemplos, no los quiero adelantar, un par de ejemplos que aparecen en la obra de Miller acerca de lo que se piensa como acto y van a ver cuáles son las características que tiene. Pero entonces se dice algo así: durante un tiempo el psicoanálisis pensó que podían tratarse los problemas de la neurosis
entre paréntesis, y la psicosis, podemos poner las siguientes 5 preguntas, por la vía del significante, es decir, por la vía de la interpretación, ¿no? Pero luego el psicoanálisis fue descubriendo que hay como un punto de resistencia, un núcleo real del síntoma, un hueso del síntoma que es puro goce, que también tomó el nombre de goce autoerótico o goce autista, son distintas modalidades, después también podemos meternos más en detalle en cada una, que no es abordable por la vía de la interpretación. Esa es la hipótesis. Miller dijo adiós a la interpretación. Adiós a la interpretación. No, y tiene las sesiones. ¿Cómo? Por eso se queda mudo en la sesión. Bueno, después me gustaría que conversemos también acerca de cuál, porque claro, cuando hay un problema, en psicoanálisis tenemos el inconveniente de que nuestros conceptos no tienen, ya lo hablamos en el curso de expulsión, no tienen una referencialidad. ¿Qué hacer en la clínica, como decía? No hay un librito. Exacto, vieron que, bueno, tal vez las terapias cognitivo-conductuales, las nociones aparentan ser más referenciales, es decir, bueno, cuando yo digo tal cosa refiere a esto, tal cosa refiere a esto, etc. Cuando nosotros hacemos este diagnóstico, bueno, hay que pensar entonces, porque no es tan obvio, cuáles son las consecuencias clínicas entonces de esta postura. Yo creo que una de ellas, por ejemplo, es el silencio, ¿sí? En efecto, me parece que una de estas derivas es el silencio. La otra vía podría ser lo que se llama intervención sobre el goce. Tengo un par ahí marcaditas para traer. Lo de la cuerda adentro por la cuerda de lo real. Eso que siempre dice Alfredo, ¿viste? Ah, no, pero se la escuché a Alfredo, pero nunca la leí, no. Yo las que tengo marcadas son de sutilezas analíticas, que es también un curso de Miller. Tendría que leer, yo lo leí en su momento, la verdad que me gustó bastante el texto, Los 6 paradigmas del goce de Miller, porque ahí hace como un recorrido evolutivo de lo que fue el concepto de goce en Lacan. Que yo lo vi cuando hice la materia de Sotelo, clínica y escritura, y ahí la pregunta que se armaba en la cursada era esto: ¿cómo entrarle al goce? ¿No? Entonces ahí, si no era por vía del significante, ¿cómo tocar esto? Exacto, sí, cómo entrar al goce, ese es el poco el problema, sí es cierto. De hecho, por ejemplo, se dice, otros modos, me parece a mí, de denominar el problema, es que en verdad el inconsciente ya es una interpretación del síntoma, ¿no? El inconsciente es una interpretación del síntoma. Y si el inconsciente es una interpretación sobre el síntoma, hay que ir contra el inconsciente, digamos. Contra el inconsciente. No sé si escucharon esto. Sí. Bueno, les voy tirando la data y después les voy a traer voy a ser más preciso con la cita, las fuentes, etc. Por ejemplo, para pensar este problema hay un texto de Fabián Sheckman muy interesante. Eso te voy a decir, Sheckman dice algo de esto. Sí, pero en verdad... O sea, que el inconsciente hace un trabajo de sentido, por llamarlo de alguna manera. Sí. El inconsciente ya es una máquina productora de sentido que intenta darle sentido a algo, digamos así, insensato, sin sentido, que es el síntoma como elemento, no sé cómo llamarlo, como elemento de goce. Sí, ese núcleo, esa perla recubierta de sentido, por eso el síntoma es esto de eso revestido. Exacto, ¿no? exacto, bueno, sí. La metáfora de la perla. Exacto, ese es otro modo de pensarlo. Sí. Bien. Bueno, y ahora que mencionas esto, una de las cosas que nos interesaba hacer, al menos que me interesaba hacer a mí, era hacer una especie de genealogía del problema, porque otra de las cuestiones que pensamos con Félix es que el problema de la heterogeneidad y la disyunción entre significante y cuerpo puede rastrearse en la obra freudiana y de hecho tal vez no meramente como un problema que inventa Freud o le sucede a Freud, sino un problema propio de la modernidad. Es un problema propio de la modernidad. Sí. Después vamos a ver cómo llegamos a este punto, pero cuando digo propio de la modernidad estoy pensando en algo que trabajé en la apertura el jueves acerca de la dualidad, psiquisoma, etc. y todas las variantes. En Freud
Es muy interesante lo que pasa con Freud. Yo les propuse como bibliografía, después charlamos un poquito mejor sobre la bibliografía, Les propuse como bibliografía 2 textos de Freud, creo, o 3. Uno de ellos es Pulsiones y Destino de Pulsión y el otro es el caso Dora. Obviamente no pretendo hablar todo el caso Dora, pero lo que me interesa señalar del caso Dora es la constante dificultad que tiene Freud para ubicar los síntomas en el ámbito de lo psíquico o en el ámbito de lo somático. Freud permanentemente se pregunta si el síntoma histérico va y viene con ese tema. Ustedes van leyendo el caso y cada 3-4 páginas Freud, ¿no?, vuelve al problema de lo somático y lo psíquico. Y creo que el punto donde este problema se visibiliza de un modo muy concreto y se ve como el conflicto de un modo explícito es en Pulsiones y Destino de Pulsión, donde Freud habla de la pulsión como este famoso concepto fronterizo, límite, un concepto de límite. Quiero decir que en Freud está el problema acerca de lo psíquico y lo somático. Vamos a ver entonces en qué medida el problema de lo psíquico y lo somático tiene que ver con el problema del significante y del cuerpo. Se dan cuenta que hacemos un salto enorme porque estamos haciendo una especie de asociación entre psíquico y significante y somático y cuerpo. Y goce, como que va quedando ahí. Y goce. Por el momento tenemos como dos campos, dos grandes campos. Después podemos, el objetivo es ser un poco más precisos e ir viendo cómo es que se fueron produciendo las mutaciones y las modificaciones para sostener esta dualidad. Lo que sí podemos ir viendo de entrada es que tanto en la obra de Freud, con los matices que les voy a ir señalando, pero que es una obra basada en una dualidad y una heterogeneidad de la constitución del síntoma, que tiene la expresión más obvia en psiquisoma, y cómo ese problema nos retorna nuevamente, por supuesto con otros conceptos y seguramente con otras implicancias, nuevamente nos retorna esa dualidad, esa heterogeneidad y esa disyunción en significante-cuerpo. Y lo que nosotros vamos a tratar de plantear es que en verdad para nosotros el vínculo entre significante y cuerpo es bien distinto, y esto es lo que puede observarse en la obra de Lacan. De hecho, nos da la impresión de que la obra de Lacan justamente aborda este problema freudiano, lo trabaja de un modo explícito. Lo trabaja y se puede trabajar por varias vías. Bueno, si una de las vías para abordar este problema, como les decía, es un problema fundamental, es un problema como de base. En algún momento yo decía que es un obstáculo epistemológico en la obra de Freud. Lo llamaba obstáculo epistemológico porque me da la impresión de que funcionaba como una especie de límite que impedía a Freud pensar determinado tipo de propuestas teóricos y clínicas. Es decir, ¿a dónde voy? Quiero decir, no tiene tanto que ver con el contenido de lo que plantea Freud, sino como las leyes que regulan un poco su discurso. A ver si puedo ser un poco más preciso. Por ejemplo, en la obra de Freud está como fundamento de su pensamiento la idea de que las cosas están o adentro o afuera, o sea, que se dividen en interior o exterior. Eso para Freud no es una idea de su teoría, es como el fundamento mismo de su forma de pensar. Formación biológica, supongo, que sea neurólogo, que sea médico, algo de eso debe tener ahí. Sí, de hecho yo creo que tiene que ver más que con su formación médica, sino con un modo de entender la subjetividad en la modernidad. Que, bueno, para eso pueden leer, siempre lo recomiendo, Charles Taylor, Fuentes del Yo, que tiene toda una parte del libro que es sobre el problema del proceso de interiorización, donde el autor demuestra que a medida que avanzó la sociedad occidental, cada vez la diferencia interior-exterior fue mucho más relevante. Quiero decir, para Freud eso era un fundamento, no era una idea de Freud, que bueno, para mí el mundo se divide o el sujeto se divide entre interior y exterior. No tuvo necesidad de decirlo, era algo evidente. Ahora, en el momento donde tenía que pensar cuestiones, como por ejemplo la pulsión, como por ejemplo el inconsciente, el síntoma, etc.,
en algún lugar tenía que meterlo, quiero decir, adentro o afuera, ¿no? De hecho la pregunta no es que no podía hacerse otro tipo de preguntas, Freud. Está bien, entonces por eso decía obstáculo epistemológico. Alfredo me señalaba el otro día que tal vez esa idea de obstáculo epistemológico lo salvaba un poco a Freud en la medida en que lo ubicaba como un hijo de su época, ¿no? Quiero decir, bueno, Freud no podía pensar de otro modo porque es hijo de su época. Y Alfredo me señaló, me parece de un modo muy correcto, me ganó retóricamente, tuve que decirle, tenés razón, que por ejemplo Norbert Elias, que es un sociólogo, que escribió, es casi contemporáneo a Freud, un poquito más tarde que Freud, escribió un montón de obras justamente criticando este problema en Freud. Quiero decir que ya lo vio. O sea, que no era un tema de época. Bueno, tal vez evidentemente existían autores que pensaban de otro modo, pero sí puede pensar, me parece que era como una especie de ideología reinante. De hecho, puedo decir esto porque después salieron un montón de autores, especialmente filósofos contemporáneos, dedicados a criticar esta idea explícitamente. Es decir, diagnosticaron todos juntos un problema ahí, en la idea de interior-exterior. Deleuze, Guattari, Derrida, Foucault, etc. El pensamiento del afuera, el antiedipo. Bueno, todos estos autores, no solamente interior-exterior, sino el problema de las dualidades. Piénsenlo, el problema del pensamiento binario. Bueno, entonces di toda esta vueltita para decir, así como interior-exterior tiene este carácter de fundamento, la diferencia psiquisoma, lo voy a llamar así por un momento, también tiene un carácter fundamental. Es decir, para Freud, esto no es como parte de su teoría, sino como los límites mismos de su teoría. Entonces, cuando, por ejemplo, piensa el síntoma histérico, tiene que preguntarse, ¿es psíquico o es somático? Se lo pregunta explícitamente, ¿no? Ahí, por eso el caso ahora me interesa que ustedes lo revisen. Y él intenta resolverlo, me parece, porque cuando habla del síntoma conversivo en Dora, de la solicitud somática, ¿te acordás cuando Shefman nos hacía el camino de... Se ubica lo del lado del cuerpo, esta solicitud somática, pero por otro lado, cuando habla de la representación del cuerpo en la histérica, por ejemplo, la parálisis del brazo, que no coincide con lo que serían las inserciones específicamente del nervio, de la musculatura, o sea que ahí lo saca al cuerpo representacional de la histérica o del síntoma conversivo de lo que sería el cuerpo somático. Bueno, sí. ¿No? Hace como, viste, que no termina, me parece, no puede o le falta como, decimos, algún elemento para terminar de, ¿no? Va y viene, ubica en el soma y ubica en la representación, por llamarlo psíquica. Bueno, yo estoy de acuerdo con vos en el sentido de que me da la impresión de que en Freud también es ubicable otra perspectiva. También me gustaría poder trabajarlo. Creo que en Freud en muchos problemas hay contradicciones en la obra de Freud. La obra de Freud es muy vasta, trabaja muchos problemas, es muy innovadora y tiene contradicciones. Está bueno señalarlas, pero sí tengo la sensación de que una de las posturas triunfó en Freud y me parece que triunfó la perspectiva estrictamente dualista. Y de hecho, tiendo a pensar que a medida que la obra de Freud avanza, Freud le dio más importancia a lo que llamaríamos en un sentido amplio somático que a lo que llamaremos psíquico. Creo que Freud va de lo psíquico a lo somático. Si tengo que darme una impresión acerca de la direccionalidad de la obra. De hecho, si ustedes leen Tratamiento del Alma, esos textos de Freud pre-psicoanalíticos antes de 1900, Freud dice explícitamente que su idea es formar una teoría exclusivamente psíquica, específicamente psíquica. Van a ver que eso me parece que va cambiando un poco, sí. En los textos del yo y el ello, o el mal, ¿no? Se ponen como un poquito más. Bueno, una de las vías entonces es tomar, ya te doy lugar una de las vías sería tomar, me parece a mí, para pensar este problema, el concepto de pulsión. Yo creo que el concepto de pulsión es un modo de pensar este problema. Es decir, cómo lo trabaja Freud, cómo lo trabaja Lacan. Entonces, pensar un poquito el concepto de pulsión me parece que me va a ayudar a visibilizar este problema y ver cuáles son las soluciones posibles. También creo que el concepto de goce en Lacan
Otro modo y de hecho les diría, si tengo que ser así un poco pochoclero, tirabomba, que no está mal, diría que el concepto de goce vino a resolver este problema. O sea, directamente. Como que el principal, si tuviese que arriesgarme, que el principal objetivo de Lacan al formular y alimentar el concepto de goce, porque es un concepto que no estaba en la obra de Freud, es para diagnosticar y buscar una solución a este problema que estamos señalando, a los vínculos entre significante y cuerpo. Por lo cual, que luego se haya producido esta disyunción es paradójico a nuestro entender, es paradójico, porque uno diría, bueno, da la impresión que pasó absolutamente lo inverso al espíritu de ese concepto. Una impresión. Después todo esto lo tenemos que justificar, ¿no? Hay que argumentarlo. Esa sería una vía posible, pulsión y goce, para entrar a este problema. La otra vía que a mí se me ocurría era hacer trabajar el cuerpo histérico. Sé que es un tema que a ustedes les aburre bastante porque es como muy clásico, pero me parece interesante no trabajarlo directamente desde Freud, sino agarrar a algunos autores historiadores, antropólogos, como que estuve trabajando ahora para el jueves en apertura, como por ejemplo Le Goff, Le Breton, Thomas Sachs. Aguarden un cachito, estoy pensando en algunos nombres. Bueno, trabajar un poquito de filosofía de Descartes, etc. Meternos hacer una especie de genealogía de la constitución del cuerpo histérico puede ser interesante porque nos va a permitir ver justamente cuál es la novedad del cuerpo histérico en relación a esta dualidad. Es un poco lo que decías recién del diagnóstico, ese diagnóstico de Freud en el texto donde divide parálisis histéricas y parálisis orgánicas. Y bien, ¿qué significa entonces? Como pensar un poquito en las condiciones de posibilidad de surgimiento del cuerpo histérico, me parece que nos va a permitir hacer un diagnóstico interesante de esa dualidad. Algo así como les tiro la hipótesis, pongo las cartas sobre la mesa y nuevamente luego habría que argumentarlo, que es que el cuerpo histérico es un cuerpo que viene como a poner en cuestión, o es un cuerpo de resistencia, lo diría en términos Foucaultianos, un cuerpo que resiste a la dualidad cartesiana. Me gusta mucho me gusta esa hipótesis. Sí. Me gusta la idea de histeria como resistencia. La idea está muy clara en Foucault esto, ¿no? En el poder psiquiátrico. Está bueno. Bueno, entonces esa es la teoría. El cuerpo histérico como resistencia a la imposición de esa dualidad. Y la última vía que a mí se me ocurría, tenemos que charlar y ver cuál vía tomamos, sería la del problema de la performatividad. Imagino, seguro que yo sé que están al tanto de la importancia del problema de la performatividad para el pensamiento contemporáneo. Sin lugar a dudas, quien puso ese concepto en el eje del pensamiento contemporáneo fue Judith Butler. Yo no estoy al tanto de la performatividad, o sea, no sé. Bueno, excelente, mejor, así porque creo que entonces puede resultar cada vez para los más novedoso. El concepto de performatividad aparece en Austin, que es un lingüista. Sí. Para pensar usos del lenguaje, de la palabra, que sea distinto a los usos denotativos de la palabra. Quiero decir la idea de que la palabra nombra la cosa, para decirlo rápidamente, ¿no? Después repito, todo esto lo vamos a trabajar en detalle. Austin plantea en verdad una hipótesis que terminó siendo muy revolucionaria, que es que en verdad la palabra a veces no tiene un uso denotativo, sino tiene un uso performativo. Quiero decir, básicamente, con el lenguaje, exactamente, sí. que la palabra crea cosas. Judith Butler hace un uso filosófico impresionante de este concepto para pensar los problemas vinculados al género. Es decir, lo que dice Butler... Nosotres, entre nosotras y nosotros, digamos, el lenguaje como esto de lo performativo del género. Sí, bueno, está bien, pero acá está bien lo que decís, es verdad. El lenguaje inclusivo lo que diagnostica un poquito es el carácter performativo del lenguaje y el lenguaje como dispositivo de poder.
es cierto, pero también lo que señala Butler es, a partir del concepto de performatividad, empieza a pensar justamente de otro modo los vínculos entre lenguaje y cuerpo. Quiero decir, lo que Butler dice, tal vez hay que pensar el lenguaje no de un modo distinto al cuerpo. O sea, sería algo así, como es posible pensar un cuerpo, en el sentido de Butler, genérico, sin pensar en un cuerpo lenguajero. O sea, quiere decir, el lenguaje es una entelequia, una abstracción, digamos, que se posa sobre los cuerpos, o en verdad el lenguaje son cuerpos haciendo cosas. Bueno, sí, para pensar. La idea de performatividad me parece que puede ser muy interesante para pensar este problema, porque tengo la impresión de que Lacan, si bien Lacan no trabaja con la idea de performatividad, creo que en Lacan existe la idea de que el significante constituye realidades, crea Mata realidades. la cosa, dice Lacan. Bueno, sí, Significante eso, mata la cosa. esa idea hegeliana habría que discutirlo un poquito, a ver cómo entendemos eso, Sí. cómo entendemos que la palabra mata la cosa. ¿Sabes por qué? Porque la idea de que la palabra mata la cosa nos puede llevar a hacer pensar que está la cosa, la palabra la mata en la medida en que la palabra aborda la cosa, pero hay alguna cosa que queda como sin nombrar. Bueno, bastante nos viene para pensarlo respecto a esto, ¿no? Con lo de lo real, que queda por fuera de lo simbólico, sin nombrar. Exacto, ¿no? sí. Bueno, esa sería la tercera vía. En esta tercera vía me parece que sería interesante, por ejemplo, trabajar Marcel Mauss, un antropólogo, no me quiero equivocar, pero qué lástima que en esta cosa soy tan impreciso. Me parece que principio del siglo XX. Voy a googlearlo, che. Marcel Mauss. Pero lo importante de Marcel Mauss son la idea de técnicas del cuerpo. Es muy interesante Marcel Mauss. Muy interesante. Y Marcel Mauss, un poquito de Austin, Judith Butler, y ver si nosotros, qué pensamos nosotros acerca de esta idea de performatividad. Este tema me interesa también porque creo que nos podría acercar a pensar también las discusiones y nuestro posicionamiento con respecto a la teoría de Butler específicamente. No quiero hablar de teoría queer o de estudio de género porque es demasiado amplio, pero al menos al debate Lacan-Butler, a ese debate. Creo que hay muchos equívocos en ese debate. Me parece que la crítica que se le suele hacer a Judith Butler de parte de los psicoanalistas es una crítica errada. Me parece que, no sé si, voy a ser un poco pedante, pero no sé si no la leyeron o la leyeron mal, pero es francamente increíble lo mal que se entendió, me parece, Butler. De hecho, no es algo que yo diagnostique, sino algo que Butler diagnostica. Butler saca El género en disputa, que fue como su libro que la ubicó en ese lugar de importancia que tiene ahora para el pensamiento contemporáneo, y después publicó Cuerpos que importan, fue otro libro muy importante, donde todo el prólogo se dedica a repensar las críticas que se le hicieron en el género de disputa en relación al concepto de performatividad. Quiero decir, ¿qué significa la performatividad? Velozmente, muy rápido, se le criticaba la idea de que el sujeto, a través del lenguaje, podría crear realidades. ¿Se entiende la idea de que el sujeto, algo así como autodeterminado y voluntario, performativamente construiría realidades, como por ejemplo su propia sexualidad? Eso le dicen, Butler, usted está diciendo eso. Y eso por supuesto no es así. Lo que Butler dice, yo dije absolutamente otra cosa. Otra cosa. Y para nosotros de vuelta va a ser muy interesante porque nos va a plantear cuáles son para ella los vínculos entre sujeto y lo que en términos Foucaultianos llamaríamos un dispositivo de saber-poder. Pero básicamente un discurso como creador de realidades. A Butler le interesa la perspectiva del poder porque está justamente disputando, es una disputa política la que tiene Butler. O sea, es una filósofa pero a veces es una militante. O sea, pretende cambiarla de un modo explícito, cambiar la realidad, ¿no? En Cuerpos Aliados, creo que es otro texto de ella. Creo que se llama Cuerpos Aliados. Bueno, no lo conozco. Lo compré, lo tengo, pero la verdad se me perdió el nombre porque se parecen bastante. Me parece que entra un poco más de lleno al tema de la política. Un poco la Judith Butler militante. Bueno, pero esos libros de género en disputa, Cuerpos que importan, Ser en género, son textos con muchísimo rigor y espesez filosófica. Espesez. Espesor filosófico, pero también tiene como una faceta
política y militante. Bueno, esa sería como la tercera vía que estuve pensando. Bien. Y bueno, ¿querés Dale. hacer un poquito? Sí. Después, o sea, porque yo también les voy a plantear un par de vías, entonces después armamos algo, digamos, entre todos, juntando las diferentes Usamos vías. las vías. Sí. A mí me parece que con Lacan se resuelve un poco este problema, es decir, coincido con Bruno en que Lacan intenta resolver este problema de la mente y el cuerpo, y esa disyunción, y a ver, me parece que justamente el problema que tenía Freud con las leyes que regulan su discurso es que no es que las preguntas no estaban habilitadas, sino que él no las hizo. Es decir, a él ya le vinieron unas respuestas y él no se tomó el tiempo de hacerse la pregunta anterior. Porque obviamente si Freud se hubiera preguntado de quién es una palabra o dónde está la palabra, ¿está dentro o está fuera? No es una pregunta muy buena, digamos. Entonces habría que poder pensarlo de otra manera. En este sentido, lo que quiero decir es que lo que a mí me interesa, por lo menos al principio, es que nos podamos hacer las preguntas necesarias para poder repensar la dualidad mente-cuerpo. ¿Sí? Que ya es una respuesta frente a lo que pudiéramos llamar el sufrimiento neurótico, o el sufrimiento del cual se ocupa el psicoanálisis. En ese sentido me parece un poco problemático a veces el poder pensar, o sea, decir que la histeria tiene una génesis psicogénica o que tiene una génesis orgánica, en realidad es volver a sostener ese problema. Porque, es decir, o está en la mente o está en el cuerpo. Incluso decir que hay una manera de que haga una conversión es sostener ese problema. Porque es decir, tenemos una mente por un lado, tenemos el cuerpo por el otro, y hay alguna manera, algún mecanismo que eso se o incorpora o mentaliza, digamos, ¿sí? Que con Descartes es la glándula pineal. No sé si saben que Descartes es básicamente la persona, el filósofo grande que hace el corte entre mente y cuerpo. En realidad, él es un poco más gracioso que eso, digamos, o sea, lo hace con un poco más de elegancia, porque Descartes no tiene una dualidad, tiene una trialidad, por decirlo así, que es que él también mete a Dios en el asunto, es decir, que no es nada más mente y cuerpo, sino que es mente, cuerpo y Dios. Y si no lo quemaban en la hoguera en ese momento, así que lo tuvo que meter por algún lugar. No, pero no creo que sea precisamente por eso. Pudo haber sido por eso, obviamente, porque... No, para Descartes, Dios es un elemento necesario para su construcción filosófica. Claro. Sin Dios no podría haber hecho lo que hizo porque lo requería como garantía de verdad. Exacto. Lo requería como garantía de verdad para su código. Me hiciste pensar en el cuarto nudo que ensambla los tres ahí como necesario, ¿no? El nombre del padre. Es una referencia necesaria para Descartes. De hecho, todas las... Bueno, ya que nos metimos en el tema, yo te voy a interrumpir, Félix. Me di cuenta, tranquilo, dale. Tengo una tendencia a interrumpir, Dale. perdón. Y de hecho la figura de Dios, el concepto de Dios en el cogito es muy problemático porque Descartes primero lo saca por la como se dice, lo saca por la puerta y se le mete por la ventana a Dios. Y gran parte del debate respecto al cogito tiene que ver con cómo Descartes hace entrar a Dios al asunto, como que es discutible en términos filosóficos. Por supuesto, tal vez yo no estoy capacitado para hacer esa discusión, pero estoy al tanto de todas las críticas que se le hicieron a Descartes en relación a cómo se le mete Dios en el asunto. Bueno, nada, sí, es verdad. No, sí, de verdad que sí, es una está bien lo de trivialidad, no lo había pensado así. No es mío igual, no sé a quién se lo robé, pero no fui yo quien lo pensé. De todo lo que vamos a decir, nada es nuestro, que quede claro, ¿verdad? Nada de lo que voy a decir es mío. Pero sí son, digamos, los problemas que estoy pensando. Por eso mi bibliografía hice como algo bien narcisístico y les mandé un montón de textos míos. Pero lo que quiero es que podamos pensar justamente estos problemas, porque me parece que ya estamos en un punto donde quizás podamos decir, estamos como en el punto de caramelo, digamos, o sea, donde ya quizás podamos decir algo más y poder reunir todas estas ideas para poder dar un pasito
chiquito, pero fundamental para ir un poco más allá. En realidad hay algo muy interesante con pensar Dios como garante de la verdad, que es efectivamente donde Descartes, digamos, lo enchufa. Es necesario porque no se sostiene nada más la mente y el cuerpo, sino que hay necesidad de que esas, digámoslo así, eso que la mente piensa sea estable y verdad de alguna manera. Porque si no lo fuera, por ejemplo, ¿dónde dejamos la matemática? O sea, que 2 más 2 sea 4 es una verdad eterna, y la manera de que eso sea eterno es que Dios venga y lo garantice, digámoslo así. Lo interesante... La tierra es redonda, corta la bocha. ¿Cómo? 2 más 2 es 4, la tierra es redonda, corta la bocha. Sí, sí, Un sí. personaje siniestro que anda por la televisión. Corta la bocha. Pero lo interesante es justamente que podamos pensar que Descartes necesita ese garante de la verdad en su filosofía, pero en psicoanálisis no lo necesitamos porque no hay garante de la verdad. Que justamente lo que me parece que se hace es la subversión psicoanalítica frente al sujeto cartesiano, ¿sí? Es decir, cuando decimos que el sujeto del psicoanálisis es el sujeto cartesiano, me parece que lo podemos pensar así, que es un sujeto que necesita una garantía de verdad, que es Dios. Sí. Y justamente la subversión que nosotros hacemos como psicoanalistas, o que se hace, mejor dicho, que se hace en un psicoanálisis entre un psicoanalista y un psicoanalizante, es mostrar, revelar e inscribir que no se necesita un garante de la verdad, porque no hay garante de la verdad, ¿sí? Digámoslo así. Pero hay, ¿verdad? Sí, pero no garante, que son cosas diferentes, ¿sí? Exacto. O sea, no hay verdades eternas, por ejemplo. Entonces me parece que justamente poder pensarlo así, es decir, no pensarlo en términos de mente y cuerpo, o digo mejor, cada vez que seguimos pensando en términos de mente y cuerpo y de la relación entre ellos, caemos de nuevo en este dualismo. ¿Cómo pensarlo entonces? Porque, digamos, se nos presenta cuerpo y se nos presenta mente. Claro, Sí, perdona, porque algo que no dijimos y me parece muy relevante es que el problema de la dualidad, por el momento nosotros estamos haciendo una asociación, entonces, por ejemplo, mente-cuerpo significante, ¿no? Significante-cuerpo. Por supuesto, vamos a ver cuáles son entonces las diferencias y la dificultad de asociar mente a significante. Pero lo que es importante es que no es solamente un problema de índole teórico, llamarlo así, sino que el modo en que nosotros nos subjetivamos, nos construimos a nosotros mismos, etc., es a partir de esta dualidad. De hecho, estamos como convencidos de que tenemos una mente y tenemos un cuerpo y que funcionamos así. Y de hecho, cuando tenemos una dificultad, ¿viste? Bueno, es la mente o es el cuerpo, lo que usted no tiene nada, cuando el médico te dice usted no tiene nada, tiene estrés, le está diciendo es un problema mental, digamos, en su cuerpo nada falla, etc. Es decir, no solamente una posición que se sostuvo teóricamente, sino que creo que además acompañado de cierto, lo que llamaríamos lo que se llama sentido común. ¿Este es el sujeto de la ciencia? Cuando Lacan dice que trabajamos con el sujeto de la ciencia, ¿se refiere a esto? ¿A este sujeto dividido en psique y soma? Porque yo nunca termino de entenderlo muy bien a eso. No, lo que pasa que... ¿Cuál es el sujeto de la ciencia? ¿No es el sujeto cartesiano? Sí, pero lo que sucede es que el concepto de sujeto a la ciencia en Lacan tiene como muchísimas derivas, no es unívoco. O sea, a partir de esa noción trabaja muchos problemas. Uno es el problema del cogito, pero lo que pasa es que me parece a mí que si se trabaja el sujeto de la ciencia y el sujeto del psicoanálisis, creo que la subversión del psicoanálisis con respecto al sujeto cartesiano, es decir, el sujeto dividido entre mente y cuerpo, tiene que ver con qué sucede con el cuerpo del psicoanálisis, justamente, que es ahí donde yo donde estamos ubicando el surgimiento del cuerpo histérico. ¿Está bien? O sea, como una especie de inversión, no estoy seguro cómo llamarlo, o de movimiento en relación al cuerpo cartesiano. El cuerpo histérico, una inversión con respecto al cuerpo cartesiano. Pero después también acá trabaja todo, hace un trabajo muy arduo y
que toma características muy distintas del cogito en tanto tal, o sea, de los vínculos entre el ser y el pensar. Sí, yo no pienso. Soy lo que no pienso, pienso pensar en y lo que soy. existencia. Exacto, sí, Yo sí, sí. lo preguntaba porque como es algo que trabaja bastante Alfredo en estructuras clínicas y en la ciencia y la verdad también algo de esto, digamos como que la ciencia no es que forcluya al sujeto, sino que forcluya la verdad. Ujú. Y planteaba, y a mí es como que algo que no me terminaba de, es un concepto que no terminaba de entender. ¿De qué hablamos cuando hablamos del sujeto de la ciencia y que el analista opera con el sujeto de la ciencia? Entonces digo, ¿será el sujeto cartesiano? Ese sujeto que llega, como vos decís, con una dolencia corporal y el psiquiatra le dice, pero usted no tiene nada porque lo somete a la tomografía, a la ecografía y no le encontramos nada, pero ese sujeto padece, le duele, por llamarlo de alguna manera. Entonces digo, bueno, será con eso que nos encontramos en la clínica, ¿no? Con esa decisión de la cual vamos a tratar ahora de encontrarle. Sí, que está, con respecto a lo que decís, es muy interesante porque tal vez una vía vinculada a lo que decía la vía de la performatividad es la del cuerpo que duele también. La del cuerpo que duele. Uno podría preguntarse, ¿cuál es el cuerpo que duele? Me parece que es otra pregunta muy interesante en relación a lo que se llama, lo que podríamos llamar una epidemia de dolores corporales, ¿no? Y el surgimiento de la clínica del dolor, etc. Está este libro que me recomienda siempre Alfredo y está buenísimo, que se llama La cultura del dolor, de Morris. Está buenísimo porque trabaja este problema. ¿Cuál es el cuerpo que duele? Está bueno, me parece que también puede ser otra vía. Después, Alicia Tolkien tiene un trabajo muy interesante respecto a lo que es esto de la falta de tolerancia que vive nuestra sociedad respecto al dolor. Viste que apenas algo se sensibiliza en el cuerpo, recurrís al paracetamol, al ibuprofeno, dame algo para el dolor, eso es fundamentalmente el reclamo. Pero no sé si eso tendrá que ver tanto con pensar el cuerpo como diferente de la mente, por ejemplo, sino que me parece que tiene que ver con una cultura de perfeccionamiento. Es decir, yo tengo que ser la mejor versión de mí mismo que puedo ser. Entonces por eso hay como cierto empuje de siempre estarse mejorando, de siempre estar haciendo algo, de siempre... Plus. Claro. Exactamente. ¿Qué iba a decir? Está bien. Claro, porque en realidad lo que me interesa plantear un poco es que en realidad, significante y cuerpo son elementos heterogéneos. ¿Sí? Es decir, nosotros los pusimos en el título juntos, medio como una manera de hacer una trampa, de engatusar, para después poder plantear, a mí me parece que junto con el goce, es decir, en Lacan podemos establecer una dupla significante-goce. ¿Sí? Pero no es una dupla que tiene la misma relación que tiene la dupla mente-cuerpo. Es decir, la dupla significante-goce ya es una respuesta frente a la dupla mente-cuerpo. ¿Y vos qué me querés decir cuando me decís que son heterogéneos? ¿Estás hablando de sustanciabilidad que responden a distintos...? Me parece que no conviene hacer... No es lo mismo decir mente que decir significante. Porque, por ejemplo, la mente tiene que estar adentro de alguien. Mientras que el significante más bien ni siquiera es nada. O sea, no puede estar dentro de alguien o estar afuera de alguien. No es una pregunta habilitada por el término significante. ¿Sí? Con mente ya decimos que está dentro de alguien. Dentro de un cuerpo, puedes decir, entonces ya se rompería la... De un individuo. Sí, de un individuo. Porque en realidad el problema es que tenemos que ver cómo pensamos cuerpo. ¿Sí? Cuerpo, por eso les puse otra de las cosas que les puse en la bibliografía, es la definición de cuerpo que toma la RAE, ¿sí? Que no se limita al organismo, ¿sí? O sea, la obra de un autor también se puede llamar su cuerpo de bombero, ¿sí? Lo que quiero decir es que la mente y el cuerpo forman ya una manera de encarar los problemas. Incluso, como lo estábamos diciendo antes, se sabe que un problema es mental cuando se busca en el organismo y no hay respuesta. Por lo tanto, está en la mente. Pero lo que quiero es que veamos el procedimiento, las preguntas, las respuestas que se hacen
que son, bueno, tenemos un sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento tiene que estar localizado. Entonces, o está en el organismo o está en la mente. Son las únicas dos opciones posibles. Sí. Como el organismo lo podemos examinar a través de tomografías, a partir de... En verdad empezó con la mirada de las lesiones. Entonces, como eso lo podemos examinar, vamos ahí y examinamos. Si no lo encontramos, entonces lo tiramos por la basura, que es la mente. ¿Sí? Me parece que, pensándolo como significante, como goce, entramos en otros problemas. Porque, por ejemplo, no está eso. O sea, si no se trata del goce, se trata del significante. No es algo bien dicho. ¿Sí? Si pensamos el significante como aparato de goce, no podemos ni siquiera pensar esa dualidad. ¿Sí? Es decir, no hay dualidad entre significante y goce. En ese sentido quiero decir que son dos elementos heterogéneos. Es como si empiezo contando frutas y termino contando, no sé, marcas de carro. ¿Sí? O sea, no tiene que ver uno con el otro. Okay. En ese sentido me parece que el significante y el goce, es decir, en realidad pudimos haber hecho dos otras cosas, sería significante y goce, y palabra y cuerpo, y mente y cuerpo. Que además es una de las cosas que tengo anotadas, que tenemos que hablar sobre la diferencia entre la palabra y el significante. Me parece que justamente una de las maneras que Lacan responde es haciendo una diferencia entre palabra y significante. No, de hecho piensen también, como ya desde una perspectiva más intuitiva, que Lacan prácticamente no habla de psiquismo. No habla de psiquismo, habla más que nada, por ejemplo, de orden simbólico. Sí. ¿No? Y por supuesto el simbólico y los registros, ¿no? Pero Pero, inconsciente directamente. ¿No? bueno, sí, pero el inconsciente, claro, pero el inconsciente en Lacan inmediatamente, desde casi un comienzo de su enseñanza, se corre la perspectiva del inconsciente, de la índole de lo psíquico, para hacer el discurso del otro, o estructurado como un lenguaje, etc. Ya hay un diagnóstico acerca de el problema que implica la palabra psiquics, obviamente vinculado, ¿no?, a lo de la mentalidad. De hecho, tomando esto que vos decís, que está muy bien, la verdad, en la medida en que surge la clínica anatomopatológica, anatomofisiológica, de buscar la enfermedad en una lesión corporal, y lo que no se encuentra también, la verdad, es mente, también lo que ya hace 200 años que existe este espíritu en encontrar la mente como epifenómeno del cuerpo, es decir, del cerebro. De hecho, es interesante porque surge una especie de crítica a la dualidad cartesiana, a la dualidad mente-cuerpo, pero esa crítica se sostiene en la idea de que en realidad la mente no es sino un epifenómeno del cuerpo. Entonces es posible buscar los fenómenos mentales en el cerebro. ¿Se dan cuenta que entonces es el famoso error de Descartes, de Damasio? Que nosotros también podríamos hablar del error de Descartes. Nosotros podríamos también, supónganse, si fuésemos muy productivos, sacar un libro llamado El error de Descartes, pero que sería absolutamente distinto de la propuesta de Damasio, que es falso que haya una dualidad ontológica, porque en verdad hay una sustancia que es el cuerpo. Es el cuerpo, para Damasio, el cuerpo... no sé cómo, anatómico no me gusta, no sé si es la palabra anatómico, pero no sé, es demasiado amplio, pero quiero decir un cuerpo a partir del cual puede deducirse la existencia de una mente, no de imágenes del cerebro, estudios del cerebro, etc. Es verdad, entonces uno podría preguntarse entonces qué tipo de clínica, qué orientación nos lleva entonces si diagnosticamos un error en esta dualidad, pero no lo hacemos tal como lo plantea Damasio, o sea, si planteamos otro tipo de complicación que tiene esta dualidad. Entonces, bueno, una de las primeras cosas que me interesa hablar, que este sí me parece que vamos a tener fijo, como nosotros cada uno vamos a dar dos clases. Yo voy a dar las del 22 y el 29, que son las próximas dos, es decir, la semana que viene y la después, y después Bruno va a dar la del 6 y la del 20 de octubre. Entonces, me parece que la primera, es decir, la semana que viene, podemos hablar sobre
palabra y significante, es decir, cuál es la diferencia entre esto. Bien. Básicamente lo que me interesa plantear es que el significante no significa a sí mismo y las consecuencias de eso, ¿sí? Porque si pensamos, digamos, lo orgánico de alguna manera u otra se significa a sí mismo. Y la mente de alguna manera u otra se significa a sí mismo, en tanto es lo que me da mi identidad. Es decir, yo soy mi mente, yo soy mi alma, ¿sí? Es lo que me diferencia como individuo de otra persona. Mientras que en el significante no se significa a sí mismo, hay otra materialidad, otra manera de pensar las cosas, que es la diferencia. La diferencia que además parte de una interpretación. Con esto quiero decir que, por ejemplo, si lo pensamos así, el silencio también es una manera de intervenir. Porque si tú como analista te quedas callado frente a algo muy importante que acaba de decir el paciente va a pensar algo. Va a reaccionar frente a ese silencio. Va a leer tu silencio de alguna manera. Por decirlo así, no hay manera de no intervenir. Porque justamente la intervención viene a partir de la lectura que puede hacer el paciente de eso. Callar entonces no es una manera de no intervenir, es intervenir con el silencio. Y eso me parece que se hace, o sea, se habilita a partir de no pensar la palabra, o sea, no pensar que la palabra es igual que el significante. Pensar que el significante más bien se trata de, no es eso, digamos. De hecho, perdóname, Félix. De hecho, habría que pensar si al menos en los problemas que conciernen a nuestro... los problemas que nos importan, gracias, sí. Los problemas que nos conciernen tanto psicoanalistas, es posible, repito, pensar si hay algo que no sea, que no tenga carácter significante. Si es posible pensar algo que no sea significante, por ejemplo, ustedes me pueden decir el objeto A, ¿no? Pueden decirme, bueno, no tiene este otro significante. Pero me refiero a la clínica psicoanalítica, ¿no? Como todo tiene un carácter significante. El silencio, ¿no? Un gesto, etc. Y ahí nuevamente donde creo que es un punto muy interesante para discutir las famosas intervenciones vinculadas a lo que se llama al acto, o intervenciones dirigidas hacia lo real, que aparentemente tendrían un carácter como que tocarían el goce y no tanto por la vía del significante. Hay una intervención muy interesante de Lacan con respecto a la famosa la caricia. ¿La conocen esa? Bueno, es interesante esa intervención porque suele pensarse que es una intervención en lo real en la medida en que Lacan se acerca y le toca el cuerpo. Toca el cuerpo real. Toca el cuerpo, ¿no? Toca el cuerpo. Pero después está, por supuesto, la otra vía que resulta, que me parece que no tiene otra más relevante, que es el carácter significante que tiene esa caricia. Es decir, lo que quiere decir que la analizante interpreta Gestapo, ¿no? Después la podemos, si no leyeron no van a entender nada, pero después la podemos traer, digamos. Claro, pero básicamente lo que estamos planteando es que de lo que se trata es, digamos, de alguna manera de las interpretaciones posibles. Es decir, de aquello que se interpreta a partir del silencio, a partir de la palabra, a partir del gesto, a partir de... Y justamente, bueno, una de las opciones que les quería presentar es que lo que propone el psicoanálisis, digamos, como más novedoso, como más interesante, es que el cuerpo también es un significado. Está un poco mal dicho, ¿sí? Si nos metemos por ahí, obviamente al final capaz lo podemos decir mejor. Pero lo que me interesa es, por ejemplo, hacer que en el psicoanálisis se trata de un cuerpo hablante, de un cuerpo que quiere decir algo. ¿Sí? Vengo porque cada vez que me peleo con mi mujer me da dolor de cabeza. ¿Y ese dolor de cabeza qué quiere decir? ¿Sí? Que creo que además ahí ya vemos cómo el significante es lo que permite hacer la subversión mente-cuerpo. Porque tanto tus pensamientos pueden querer decir algo, mente, ¿sí?
pensamientos pueden querer decir algo, como tu cuerpo puede querer decir algo. Y por eso que sea un síntoma corporal o que sea un síntoma mental no tiene nada que ver. Es el síntoma que se pone a trabajar a partir del significante, que es decir, eso quiere decir algo. Entonces me parece que esa sería una de las vías que pudiéramos tomar como, digamos, el síntoma como significado corporal. Precisando un poquito más lo que estaba diciendo antes, de que había algo heterogéneo entre significante, goce, cuerpo-mente, ¿sí? O sea, que eran dos duplas con relaciones completamente diferentes, me parece que también pudiéramos tratar de pensar, esto sería más como un ensayo, una especie de ver hacia dónde nos lleva, que sería la continuación y ruptura entre el significante y el goce. Que lo pudiéramos pensar, por ejemplo, como una banda de Moebius, con algo que parece que tiene dos caras, pero al fin y al cabo solo tiene una. Y recorriéndola nos damos cuenta que estábamos en la misma cara siempre. Es decir, que parece que hubiera una diferencia significante-goce, pero en realidad al goce llegamos a partir de seguir las consecuencias de establecer el significante. Lo digo de otra manera aún, no hay una dualidad significante-goce, ¿sí? Sino que se trata de ir adelante con el significante para llegar al goce. Entonces, como es la misma máquina significante la que produce el goce, si intervenimos sobre el significante, es decir, si intervenimos sobre la máquina, sobre las condiciones de producción, sobre aquello que lleva, o sea, sobre la causa, digamos de alguna manera, el efecto, el producto, se ve alterado. ¿Entienden? Esa sería otra manera de pensarlo, es decir, ¿cuál es la relación entre el significante y el cuerpo? Sería básicamente la pregunta ahí. Mientras que en la otra sería, la otra opción que les propongo, sería pensar justamente lo corporal y el síntoma como que quieren decir algo, como una propuesta de querer decir algo. Entonces, justamente lo que viene ahí a operar, o la manera que nosotros como psicoanalistas podemos operar, es con el significante. Es justamente aceptando y diciendo, ah, sí, mira, eso quiere decir algo. ¿Qué querrá decir? Y después incluso poder decir, ah, pero me parece que capaz pudiera estar diciendo esto otro. ¿Sí? Pudiera ser que no se trate que después de las peleas con tu mujer tú te quedes pensando todo el tiempo y rosqueando cuál fue el problema que hubo, sino que más bien te remite a cuando tu padre tuvo una... ¿sí? O sea, que no tiene que ver con la infancia, ni con la historia, ni todo eso, sino que tiene que ver con que haya otra verdad posible que se pueda establecer ahí. Es decir, que no se trata ni de esto, ni se trata de esto otro, ni se trata de esto otro. Eso sería, digamos, ahí serían dos opciones que les planteo. Y el tercero, que digamos se dice un poco más simple, pero me parece que es incluso más complicado, sería el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Básicamente explorar eso. ¿Qué es poder pensar esto que estabas diciendo anteriormente? El inconsciente, ciertamente, en Lacan está el inconsciente desde el principio hasta el final. De hecho, el seminario 24 es el inconsciente, o sea, habla sobre el inconsciente. Pero ver cuál sería entonces la diferencia con poder pensar, es decir, la diferencia que se abre a partir de que se pueda pensar el inconsciente estructurado como un lenguaje. Por esto que estaba diciendo anteriormente. Por ejemplo, que el lenguaje no está ni en mí, ni está en ti, ni está en ninguno de nosotros. Por lo tanto, el inconsciente tampoco puede estar ni en mí, ni en ti, ni en ninguno de nosotros, si está estructurado como un lenguaje. Si lo pensamos, obviamente, como el ser de alguien, lo verdadero de alguien, lo verdadero oculto de alguien, por qué se conduce en la vida de la manera que se conduce, esa persona, por algo que está dentro de él, obviamente no está estructurado como un lenguaje. Nada tiene que ver con un lenguaje, está estructurado como un ser, digamos. De hecho, ni estructurado está. El inconsciente es el ser, sería la manera de decir eso. Pero si lo pensamos estructurado como un lenguaje, podemos pensar, uno, que no está en nadie, ¿sí? Y dos,
que no es absoluto, ¿sí? Porque justamente la estructura del lenguaje es una estructura hecha a partir de significantes de no es eso, digamos. Entonces no es que se encontraría aquel elemento que fuera la verdad de mi inconsciente. Ese momento traumático en mi infancia donde no se trata de eso en lo más mínimo, sino que se trata que incluso aquello que está en el otro lado de lo que yo digo también está estructurado como un lenguaje. Incluso mi verdad no es una verdad garantizada, no es una verdad verdadera, digamos, sino que está llena de agujeros, que se puede cambiar, que es moldeable, etc. Sin dejar de tener una estructura significante. Entonces, básicamente, esos son los problemas que les propongo, algunos de ellos, porque obviamente nada, pudiéramos hablar 10 sesiones sobre cada uno de esos problemas. Pero me parece que pudiéramos, en la primera, poder abordar un poquito qué es el significante y cómo no es una palabra. Y después poder pensar uno de estos problemas, digamos, que me parece que van de suyo una vez que se establece la diferencia palabra-significante. Bueno, no sé si quieres decir algo más o si lo... Una pavadita. Bueno, como habrán visto, nosotros les planteamos un poco cuáles son las distintas vías a partir de las cuales puede trabajarse este problema. Les proponemos que, si les parece bien, lo piensen un poquito, qué les interesó, qué les causó inquietud de estas cuestiones, y nos pueden, ¿no?, enviar por mail Sí, lo podemos hacer por mail. qué temas les parecieron más relevantes. Yo también, tal vez yo los veo en otros espacios, Félix también, y quizás no hay temas que ya dimos y se juntan, o sea, transmítanos un poquito qué les interesa y podemos presentarlo. Eso por un lado. Pero me quedé pensando mientras vos hablabas, por ejemplo, en una de las grandes dualidades dentro del ámbito del psicoanálisis, es que la histeria es una enfermedad del cuerpo y la obsesión es una enfermedad de la mente, del pensamiento. Es muy interesante que como las dos grandes categorías de la neurosis se estructuren de ese modo, ¿no? Que se planteen de ese modo. La histeria padece del cuerpo y la obsesión padece del alma. Y de hecho, intuitivamente uno podría decir que hay algo de verdad. Pero fíjense que de inmediato Freud se mete en unos problemas tremendos cuando tiene que plantearlo, justamente como decía Félix, por el problema de la conversión. El tema del afecto, como él divide en el síntoma histérico, la representación queda por un lado y el afecto va al cuerpo, y en la neurosis obsesiva la representación, el afecto va a otra representación. Eso lleva a pensar que queda en la mente lo obsesivo y el Exacto, histérico. pero la representación, la histeria, ¿va al cuerpo? No, la representación no, el afecto va al El cuerpo. afecto va al cuerpo, pero según Freud, ¿el afecto va al cuerpo? Según Freud, en la histeria, ¿el afecto va al cuerpo? No. O sea, o al menos es muy ambigua la en propuesta. todo caso, así, claro. Porque conversión, en efecto, se convierte, digamos, la conversión remite a esto. O sea, que pasa de ser un problema de índole psíquico, digamos, a convertirse en un problema corporal. Claro. Pero para Freud, la pregunta es, ¿ese afecto que queda separado de la representación, va al cuerpo en un sentido estricto? No, lo que diría Freud es, va a la representación del cuerpo. Pero ya se dan cuenta que hay como una especie de ambigüedad, pero entonces no es el cuerpo, es la representación del cuerpo, bueno. Pero no importa, porque a pesar de eso, Freud sigue hablando de conversión y sigue hablando del problema corporal. Y de hecho, él llama al síntoma de la neurosis obsesiva falso enlace. Es decir, una representación, un afecto que queda anudado a una representación que es falsa. Debería estar anudado. Pero uno podría decirle, pero doctor Freud, ¿la histeria no es un falso enlace? También uno podría decir. Otro modo de ver el problema. La neurosis obsesiva no es un problema del cuerpo. Quiero decir, cuando uno va 10 veces por ejemplo, tomando el síntoma típico, clásico del neurótico obsesivo tal como lo plantea Freud, no es ir a lavarse las manos 10 veces, por ejemplo, un problema del cuerpo, o como hacía algo las ratas, salir a correr
con 50 grados, ¿se acuerdan? ¿Eso no es un problema del cuerpo? O sea, no diría. No hay. Enseguida todo se vuelve como medio confuso. Pero sin embargo, se sigue manteniendo un poco la teoría. De hecho, en la cátedra antes, en Psicopato, hasta hace unos años, el libro era el lenguaje cizalla del cuerpo y del alma. Sí, obviamente, ¿no? Histeria, obsesión, del cuerpo y del alma, sí. Así que está. El problema, a pesar de que saben la impresión que tengo, que a veces nosotros planteamos cosas muy básicas, en el sentido, yo soy básicas del fundamento de la base, y que todos dirían, bueno, sí, es obvio que no es. Es obvio que la obsesión no es de la mente y también del cuerpo. Es obvio, pero no tanto, porque si fuese tan obvio, no tendríamos permanentemente todos estos tipos de giros lingüísticos, modos de expresarnos, porque esos giros lingüísticos, modos de expresarnos, hipótesis, intuiciones, nos hacen pensar inmediatamente las cosas. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es que, de vuelta, con respecto al interior y al exterior, uno puede hacer, por ejemplo, uno puede leer muchísimos libros de topología, ¿no? Puede leer física cuántica, libros de divulgación, obviamente, divulgación de física cuántica, y de repente uno vieron que algo afecta un poco, algo afecta. Si es verdad, que es raro que el mundo tal vez no sea, ¿no?, como lo pensamos, la idea de entrelazamiento, etc. Pero la verdad es que estamos absolutamente constituidos con la idea de interior-exterior. Bueno, sí, totalmente atravesado. No hay forma, es muy difícil salir de ahí, es muy difícil. Es muy difícil creer que lo que nos sucede, que nuestro sufrimiento no es interior. Es muy difícil, es todo un laburo, digamos. Por lo cual que venga exclusivamente del exterior, o sea, que sean mis factores. Exactamente, está perfecto. Ese problema en la clínica se manifiesta de este modo. O algunas personas que vienen a decirnos todo lo que me pasa es mi culpa, es mi responsabilidad, soy yo que no... Tenés una adentro y una afuera también. Sí, la por eso. responsabilidad subjetiva está claramente ubicada interiormente. Exactamente. En psicología social eso se trabaja como locus de control. Sí, pero es muy divertido como... externalizador. Claro, pero o sea, a mí me parece por eso indispensable leer textos cognitivos conductuales, humanistas, etcétera, porque ahí hay que, no sé, levantar las orejas y decir, ya va, pero esto es un concepto que nosotros estamos utilizando. Entonces, ¿cómo puede ser que una teoría tan completamente diferente esté utilizando los mismos conceptos de nosotros? O si nos hacemos mejor la pregunta, sería, ¿cómo puede ser que nosotros estemos utilizando conceptos cognitivos conductuales? Que no digo como el cognitivo conductual está mal y el psicoanálisis está bien. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que son cosas diferentes. Entonces puede ser que uno de los dos no esté bien desarrollado. Yo tiendo a sospechar más del psicoanálisis que de los cognitivos conductuales, ¿sí? Pero por ejemplo, el locus de control, ¿sí? El decirle a los pacientes, ¿qué tienes que ver tú en todo esto? Es una intervención que lleva, que la única finalidad que tiene es hacer el cambio del locus de control externo al locus de control interno. Pero se sostiene la diferencia externo-interno. Bueno, pero díganme si no puede pensarse de la historia del psicoanálisis dependiendo si la responsabilidad es del paciente o es de los padres. De hecho, piénselo como lo piensan sus pacientes, es decir, las pacientes tienen la idea de que lo que les pasa es mi culpa, que no, finalmente soy yo, que no puedo parar de hacerlo, que no tengo fuerza de voluntad, que no doy el paso adelante, que soy un cagón. Los pacientes clásicos, si le pasa que me faltan pelotas, vos soy un cagón, no me animo a hacerlo, etc. Es mi culpa. O la otra es culpa de mi padre, de mi mamá y de mi papá. O sea, fíjense que nuevamente es o algo interior o algo exterior, y ver cuál es la alternativa a ese problema, ¿no? Como por ejemplo, tal vez pensar una clínica sin responsabilidad. Eso sería por ejemplo, una postura. Sin responsabilidad, sin necesidad de mandar a nadie preso. Bueno, a mí me parece que algo que corta es el axioma lacaniano del inconsciente estructurado como un lenguaje, digamos, donde ahí sacás un poco, te corres de ese lugar, digamos, topológico de pensar el adentro y el afuera, y pensar en una clínica donde ya no, eso de que se dice, ¿no? La clínica más allá del Edipo, donde ya no es
la palabra que te repica de lo que dijo tu padre, como el otro que encarnaba y que tiene un peso significante, ¿no? Como en el hombre, serás un gran hombre o un gran criminal, como el tema de la neurosis positiva, sino que a mí me parece que pensar el inconsciente estructurado como un lenguaje y esto que se habla de inyección de otra edad abre otra clínica, ¿no? Otra posibilidad. Claro, pero lo interesante es ver cómo, a partir de, por ejemplo, a mí me parece que la herramienta fundamental que nosotros tenemos es el significante. Por eso les recomendé en el seminario 11, que por cierto no sé si lo especifiqué. No me llegó nada de lo que estás diciendo que mandaste. ¿Vos lo mandaste por mail? Tenemos un problema con eso. Sí, no, después revisamos porque es muy raro. No, A yo ella, por vi ejemplo, la le llegó uno. bibliografía, pero cuando vos haces la propaganda en Facebook Sí. de lo que se supone que se va a desarrollar ahora, si después mandaste algo por mail, eso no me llegó. Bueno, entonces lo que vamos a hacer al final, por favor, intentemos recordarnos, es que en una hoja ponemos todos los emails Vale. y capaz Bruno los envía a ver si es un problema con una falla de mi servidor de email o algo así. Tampoco me entraron por spam, por eso digo. Claro, no, pero es muy raro. En fin, lo que quería decir, gracias igual por decirlo porque es algo que tenemos que corregir. Pero en la bibliografía, creo que puse el seminario 11, no sé si especifiqué la clase. Si no lo hice, quiero hacerlo, que es la clase donde básicamente él dice, la herramienta de los psicoanalistas es el significante. Básicamente lo que me interesa. Y ver, bueno, no me quiero adelantar porque después no tengo nada que decir la próxima vez. Pero básicamente es decir, como él dice, estos 10 años he estado trabajando en contra del olvido de los psicoanalistas del significante. Es decir, los psicoanalistas olvidaron el significante y a mí eso me parece lo suficientemente importante como para trabajar 10 años intentando corregir ese desvío. Ahora no me acuerdo hacia dónde iba. Pero otra cosa que quería decir a partir de lo que tú estabas diciendo es que también de una vez, porque está la asociación hecha entre obsesivo y hombre y histeria mujer. Entonces no es nada más una división que se hace entre obsesivo mente, histeria cuerpo, sino es más fuerte aún, es obsesivo, mente hombre, histeria cuerpo mujer. Sí, claro. O sea, seamos sinceros, porque todo el mundo lo dice, no, pero no es lo mismo la histeria que la mujer. ¿Sí? O no es lo mismo, no todas las personas que tienen histeria, no todos los histéricos son mujeres. Está bien, pero son muy pocos los casos que se presentan así. O sea, por ejemplo, un caso de un hombre histérico. Son muy pocos los casos que se presentan así. Entonces habría que ver si es que es mucho menos el porcentaje de hombres histéricos, o si es que los psicoanalistas siguen pensando que si es un hombre, bueno, va a ser mucho más probable que sea obsesivo, así que digamos que es obsesivo y después si viene algo medio raro, digo que es histérico. Luciano Lutero tiene escritos interesantes sobre la neurosis obsesiva femenina y la histeria masculina. Claro, porque es un prejuicio y que se sigue estableciendo. Es decir, Y Silvia Lechner también. Thompson también está dando clases sobre eso. ojo, pero hay un montón de gente que lo ha dicho, es lo que quiero decir de nuevo. Pero no se verifica. Está bien lo que decís vos. ¿Sí? Porque está bien, se dice, sí, muy bien. ¿Y después qué pasa en la clínica? No sucede que la mayoría de los casos que ustedes han escuchado, si es una mujer es histeria y si es un hombre es obsesivo. Ya me acuerdo, me parece que justamente con el significante lo que se abre es, digámoslo así, lo voy a decir muy poéticamente y después lo recato un poquito, pero se abre un mundo nuevo, ¿sí? No es nada más que se abre una clínica nueva, sino que los objetos que aparecen, los cuerpos que aparecen, las entidades que aparecen ahí son diferentes. Y eso solamente se hace, o sea, no sé, digámoslo para que lo podamos pensar de otra manera. No sé si ustedes vieron Poltergeist. Sí.
¿Se acuerdan cuando...? La primera y la segunda. No, yo nada más llegué a la primera. Cuando viene la señora chiquita, en Poltergeist hay una casa embrujada, ¿sí? Y viene una viejita. No sé si la viste. Sí, fue 10 años antes que yo naciera también, pero es un clásico, es increíble. Es una casa embrujada donde viene una viejita, increíble, es uno de los mejores personajes que yo he visto en mi vida. Viene la viejita y ella en realidad no ve una casa como nosotros capaz la pudiéramos ver, no ve paredes, ni ve sillas, etcétera, sino que ella ve como energías. Entonces en esta parte de la casa hay como una energía mayor, por allá hay una energía como medio tenebrosa, ¿sí? Entonces eso justamente lo que quiero decir, no es que nosotros veamos energías, obviamente, ni que dónde está el espíritu ni dónde no, sino que quiero decir que es otro el mundo que se abre cuando pensamos en términos de significante y de goce, que cuando pensamos de mente y de cuerpo, en el sentido de cuáles son los objetos que aparecen ahí en ese mundo. Entonces, bueno, si pensamos que el mundo es como una colección de objetos, entonces es otro mundo el que se abre cuando pensamos que hay objetos diferentes, como por ejemplo significante, goce, pero también tenemos que darles como la diferencia que se merecen respecto de mente y cuerpo. Porque si pensamos en términos de significante, no es como, ¿el significante es hombre o es mujer? Es una pregunta admisible, ¿sí? Entonces son diferentes las preguntas que nos podemos hacer también cuando empezamos a pensar en términos de significante, de goce, etc. Y, perdóname, Félix, quiero agregar esto que es importante. No solamente pensar en términos de significante y goce, sino en el modo en que comprendemos cómo se articulan ambas nociones, justamente, ¿no? Porque, como decía al principio, y retornamos a lo primero que decíamos, diagnosticábamos cierta tendencia de cierta parte de autores lacanianos que orientaron este vínculo hacia una disyunción, hacia una heterogeneidad, como si fuesen dos campos distintos y excluidos. Entonces, nosotros tal vez nuestra idea es llevarlo para otra dirección. Claro, porque en ese mismo sentido, o sea, si nosotros pensamos en términos de objetos, podemos hacer esa división de nuevo, es decir, tenemos mente-cuerpo. Bueno, no, pero lo resolvemos, o sea, la resolución de ese problema mente-cuerpo es plantear el significante. Y si no hubiéramos hecho este desvío que hicimos para poder explicar un poco a qué nos referimos, si no hubiéramos hecho este desvío, capaz ustedes pueden llegar a su casa y decir, claro, porque el significante es lo que está dentro de la persona y el lenguaje a través del que piensa, y el goce es lo que siente. Y no se resolvió nada. Más bien lo que estamos, digamos, con el problema mente-cuerpo, lo que se intenta resolver, o lo que hace problema, no es exactamente la mente y el cuerpo, sino la disyunción entre los dos, es decir, la relación que tienen la mente y el cuerpo. Entonces, para poder resolverlo, no basta con introducir otro concepto que después se subsume, bien, dentro de los anteriores, porque no tiene sentido, no resolviste nada. Es como si, no sé, si acá nos dividimos en términos de afiliaciones políticas, y viene otra persona y se mete dentro de una de las afiliaciones políticas, no hizo ningún tipo de diferencia. Más bien se tiene que establecer en otro lugar, ¿sí? Para poder hacer una diferencia sobre lo que había antes. Lo que quiero decir es que no se trata tanto de los objetos que ahí aparecen, sino de las relaciones que tienen esos objetos. Es decir, no pensar un binarismo, significante, goce, porque nos caemos de nuevo en el binarismo. Lo que nos interesa pensar es otra cosa, otra manera de que se relacionen estos diferentes objetos, digamos, pensando el significante como objeto y el goce como un objeto. Pero lo que quiero decir es estos diferentes conceptos. ¿Van a hablar de, o sea, el concepto de goce, así como decir la postura que ustedes tienen respecto a este concepto? O, porque yo digo, lo que habíamos hablado, ¿no? De las concepciones, de que se entiende mucho goce como satisfacción pulsional, y, digamos, pensando el significante y el goce como que no están uno por un lado y uno por el otro, ¿cómo se entendería, cómo se modificaría eso? Sí, eso, ¿cuál sería la acepción del término? Bueno, sí, yo creo que podría ser una posibilidad, si les parece. Creo que podríamos dedicar una de las reuniones al concepto de goce en Lacan.
Tal vez a vos te va a aburrir un poquito. No, porque me colgué. Retomar el goce. Estuvimos charlando del goce en otro curso. Pero si quieres lo tomo yo. Y así no voy a decir lo mismo que dijiste tú. Bueno, Listo. sí, me parece una buena idea. Me parece una buena idea, sí, pero me parece que está bueno también tomar el concepto de goce en Lacan. Porque tiene... es cierto que Lacan es un autor difícil porque tiene muchísimas referencias teóricas y tiene un estilo francés, propio de los autores franceses, no es un anglosajón, digamos. Pero después uno encuentra, si lo lee con detenimiento, ideas contundentes, quiero decir, ideas que son bastante claras, especialmente con respecto a este problema, con respecto al vínculo goce significante, así que me parece una buena idea hablar sobre el goce. Creo que lo que planteó Félix a mí me resultó muy interesante, primero el poder separar el significante de palabra, porque eso es lo que me parece que lleva a bastantes equívocos, ¿no? Esto cuando pensamos cómo le entramos al goce a través del significante, ¿no? Sería como a través de la palabra llevada a la interpretación. Pero ojo que ya en la misma manera que lo estás diciendo, estás retomando el problema. No, pero por eso ¿Sí? te digo, a eso voy. Justamente lo que te quería marcar Sí. es que me parecía interesante poder separarlo como dos cosas distintas para no caer justamente en este problema que nos lleva a esto. Y me acordaba, porque si vos ponés del lado del significante al goce, ya ahí evitamos el problema de pensarlo al goce del lado del cuerpo, que nos llevaría otra vez a ese obstáculo de pensar. Tal vez haya que pensar al goce en relación al cuerpo, pero la pregunta que hay que hacerse es, está bien, pero ¿de qué cuerpo estamos hablando? Bueno, si es Ese un es el- cuerpo significante o es un cuerpo significado, o digamos como... O otras vertientes más, como por ejemplo cuando se dice que la idea de cuerpo real es lo real del cuerpo. Eso es otra forma. Exactamente, bueno, Es otra forma, ¿no? O el cuerpo como en el sentido de extensión, ¿no? Lo que Lacan llamaría consistencia, o sea, quiero decir algo posible de ser tocado o visto. Bueno, cuando uno dice, porque hay algo que parece indudable, algo en lo que tenemos todos de acuerdo, si acá somos 440, el goce tiene que ver con el cuerpo, todos levantaríamos la mano. y diríamos que sí. Lo que pasa es que eso uno diría, bueno, está bien, pero esto no significa nada, porque cuando estás pensando en cuerpo, ¿qué cuerpo estás pensando? Por ejemplo, un cuerpo anterior al goce, un cuerpo consistente, un cuerpo que tiene como el goce como un atributo. Por ejemplo, cuando se dice que el goce femenino, ¿no? Por ejemplo, el goce femenino es un atributo de un cuerpo femenino. Eso es una posibilidad. Otra vez, o tal vez hay que pensar, ¿no? La constitución de un cuerpo distinto. Por eso yo también hablaba me parece interesante trabajar el cuerpo histérico, porque implica pensar otro cuerpo en relación al problema de... No, cuando habla de goce sexual como goce fálico, o sea, hay mucha cuestión para mí. La verdad que me resulta muy difícil o pensar a veces el concepto de real en Lacan, ¿no? Porque viste que se tiende a hacer como una conjunción entre real y goce, en esto del cuerpo real, y a veces el concepto de real no sé si está tan claro, o por lo menos el goce, agarras un seminario y hay algo del goce que si vos venías haciendo una pequeña recorrida, decís, pero y ahora esto que me dice me hace desandar todo lo que había construido hasta acá y te querés matar. Lo que pasa también muchas veces con Lacan es que conviene leerlo, digámoslo así, en sus propios términos. Es decir, no sé si cuerpo... me parece que Lacan muchas veces hace maniobras de generalización o de abstracción. Por ejemplo, a mí me parece que cuerpo, empecemos con real. Real lo podemos pensar como lo imposible. ¿Sí? Lo imposible dentro de una teoría sería lo real. Digámoslo en un caso, si yo soy una princesa y mi manera de relacionarme con la gente es que ellos sean mis súbditos, ¿sí? Es decir, sería imposible, sería lo real, ¿sí? Sería imposible que llegara alguien que no fuera mi súbdito. ¿Sí? En ese sentido, imposible. Esto obviamente es un ejemplo bastante vulgar, pero después lo pudiéramos llevar a las teorías. Por ejemplo,
En una teoría donde todo sea significante, lo imposible sería que algo no fuera significante. Y eso sería lo real. Claro, pero entonces aquello que no es significante es lo real, como por ejemplo el cuerpo, que no es significante, ¿sí? Sí. Siguiendo esa línea de razonamiento, caeríamos al cuerpo real. Bien. Entonces es interesante ese sentido, cómo lo real puede ser el cuerpo, aún así pensando que lo real es lo imposible, ¿sí? ¿Me sigue? Sí. O sea, estoy diciendo lo imposible dentro de una teoría idealista es algo concreto, ¿sí? O sea, si todos son ideas, lo imposible, lo real es algo concreto. Y ahí se confunde real, tridimensional, duro, etcétera, con real como imposible. Pero es en el contexto de pensar la teoría idealista. Sí. Entonces no deja de ser lo duro, lo sustancial, lo tridimensional, lo imposible. Sino que justamente dentro de una teoría idealista, aquello imposible es lo sustancial. Aquello real es lo sustancial. Entonces no deja de ser la sustancia lo real dentro de ese contexto. ¿Sí? Lo otro, con el cuerpo. Si pensamos el cuerpo como aquello que hace uno, ¿sí? Porque lo interesante es que un cuerpo de bomberos toma un montón de bomberos, no se sabe Sí. cuántos, un montón. Y los hace uno. El cuerpo en la física también, esto puede ser un cuerpo en la física en el sentido de que se mueve, todas las partículas del bolígrafo, de la virome, se mueven en un mismo sentido. ¿Sí? O sea, porque yo no puedo tomar una... Si le hago así, formo dos cuerpos. ¿Sí? Si lo abro, formo dos cuerpos. Entonces esa sería una manera de generalizarlo y pensarlo de otra manera. Y entonces obviamente todas mis partículas de mi cuerpo orgánico, por decirlo de alguna manera, forman un cuerpo, sí. Pero es a partir de que pensamos el cuerpo como aquello que hace uno. Y por ejemplo también, a mí me pasa, y me imagino que a ustedes les pasará también, el celular forma parte de mi cuerpo. O sea, te puedo decir dónde está a todo momento. Por ejemplo, cuando... Eso es epocal. Sí, claro, cuando se me cae un diente, Una función. el diente deja de formar parte de mi cuerpo porque deja de ser uno conmigo, digamos. Sí. O sea, deja de formar parte de mi unidad. Y me parece que el cuerpo hay que pensarlo así también en Lacan. Que ese es el cuerpo. Como por ejemplo el cuerpo es una manera de pensar el cuerpo, digo. No es que sea completamente ese. Pero una manera de pensar cuerpo sería aquello que hace uno. Y justamente el problema es que una parte de aquello que hace uno deja de ser uno. Por ejemplo, tu pierna paralizada ¿es parte de tu cuerpo o no? Porque parece entonces estar disyunta, parece estar diferente. Bueno, pareciera entonces, siguiendo esta línea de razonamiento, que el síntoma, esta extrañeza que le sucede al neurótico con su síntoma, iría en ese sentido, porque es algo no reconocible en uno. Claro, pero entonces ahí es donde, por ejemplo, tú puedes pensar el síntoma como fuera de cuerpo, que se dice un montón de veces, ¿sí? Síntoma como fuera de cuerpo, pensándolo así. Es decir, sin nada que ver con... ¿sí? Pasa que- Igual, perdóname, también puedo, Sí. como un consejo es este. Cuando uno se mete con estos problemas, enseguida empieza a pensar cómo se vinculan con otras cosas, con lo real, con lo simbólico, el goce, la pulsión, el deseo, se nos hace una mezcla tremenda. Mi posición, lo que yo hago cuando estudio un problema como por ejemplo este es, bueno, me dedico a estudiar específicamente este problema. ¿Y qué vínculo tiene con lo real? No me importa. O sea, digo, no sé, no me interesa. Sí, un poco lo que hablábamos en el espacio de no querer responder todos los campos. Exacto, no intentemos articular todo con todo, pues nos va a traer problemas. Porque real, en la obra de Lacan, arranca en el seminario -2, -1, al hombre del lobo, yo qué sé, hasta el 27, y estoy seguro que debe haber fácil 20, 25 ideas de lo real en Lacan. Me la juego. Es verdad que hay algunas que tienen un peso particular en su teoría, como lo real como lo imposible, ¿no? Y diría que es la idea más importante con respecto a lo real. Pero dijo muchas cosas con respecto a lo real. Entonces, te diría lo siguiente, si se te mete lo real y no podés, o sea, decís, es necesario que yo tenga que trabajar este problema para resolver este problema, en este momento nuestro problema es significante y cuerpo, ¿no? Entonces, si tenemos que hablar de lo real, bueno, nos meteremos con lo real, pero específicamente para pensar este problema
¿Se entiende? Quiero decir, Sí, totalmente. y después debe haber, por supuesto, un montón de otros problemas que requieran del concepto de lo real que tal vez tengan como otra concepción. Lo que pasa es que de acuerdo, si vamos a enganchar, yo porque me parece que, no sé si todos concuerdan, como la idea más fecunda que quedó dentro de lo que sería el discurso universitario es que lo real es lo que queda por fuera del manto de lo simbólico. Esto que te decía, como el mantel corto, lo que queda como lo innombrable, lo que sería, en ese sentido eso no sería como lo imposible, porque en todo caso habrá otra manera, ¿no?, de tratar lo imposible, que no es lo inefable, o lo que sería la roca viva, el ombligo del sueño freudiano, o la castración. Ese problema que estás mencionando ahora sí me parece que es un problema que es muy pertinente en relación al tema que estamos tocando. Por eso, ese modo de comprender lo real, que es lo que resta, digamos, de lo que lo simbólico no pudo atrapar, ese sí, porque fíjense ahí que nos quedan disyuntos, es decir, el goce es la parte del cuerpo que no fue afectada por el significante y después está el cuerpo significante. A eso me refiero, donde me parece que... Ese problema lo vamos a atacar por todos lados. Le vamos a entrar con piedrita, bala, ametralladora, bomba atómica. Digamos. Me parece que ese problema particular le vamos a dar por muchas vías, porque sí, es fundamental para no caer nuevamente en esta dualidad. La parte significante y la parte real. Es claro que sí. Esa parte sí. Pero después hay otras partes referidas a lo real que tal vez no respondan a nuestras inquietudes. No, es como yo, como encuentro un obstáculo en la lectura de cualquiera de los seminarios donde digo, ay, acá, como ahora ayer leí una de las clases del seminario 17, cuando empieza con Winstein, con Polster, y sí, bueno, a ver, sigo avanzando y en algún momento retornaré ahí y algo se me dará. Porque a veces divaga, cuando él hace tanto juego homofónico de palabras, es como muy difícil seguirlo. Pero ahí de nuevo... Te entra con la verdad, después te salta de vuelta a otro lugar y después vuelve... El procedimiento que propone Bruno a mí me parece que te resuelve eso, porque es más bien no estudiar un seminario de Lacan, ¿sí?, sino estudiar un problema, claro, que es el problema de cómo la mente, o sea, el problema, digamos, y ahí no sé, porque me parece un problema bastante difícil de formular, así que voy a decir palabras y ya. Significante, mente, cuerpo, goce, ¿sí? Es ese problema. Entonces, ese problema, digamos, que es el que queremos atacar. Y si les soy sincero, no me importa demasiado lo que Lacan dice, ¿sí? O sea, no me parece eso lo importante. Me parece importante poder pensar una resolución a este problema que me parece que planteamos hoy, y poder pensar algunas soluciones posibles. Y Lacan tiene algunas soluciones posibles, ¿sí? Entonces, es interesante poder pensarlo desde ahí. Pero lo que me interesa, por lo menos a mí, en principio, es las soluciones posibles. Después que lo haya dicho Lacan, que lo haya dicho Butler, que lo haya dicho Mauss, no es lo que me parece más interesante, especialmente porque la gente puede, mentir. Es decir, yo puedo hacer un texto, que fue lo que hicimos al principio, describir otra teoría, que no es la que nosotros auspiciamos, digamos, ¿sí? Una teoría completamente diferente yo la puedo decir, ¿sí? Toda la teoría de esto, de lo real del cuerpo, como que algo que en verdad se tuviera que tocar, es una teoría que nosotros podemos decir. Sí, haciendo un recorrido, claro. O decirla simplemente, o sea, no sé, si quiero ganarme un puesto muy importante dentro de una de estas instituciones psicoanalíticas que auspician ese tipo de discurso, lo tendré que decir, y lo digo, ¿me entiendes? O sea, no me parece ese el problema, me parece el problema que hay diferentes maneras de resolver este problema, que conviene primero hacernos las preguntas, que son básicamente lo que quisimos hacer hoy, mostrarles cuáles son las preguntas dentro de este campo, para no resolverlo de nuevo, que sería, bueno, lo que esperaríamos, que lo que nosotros podamos hacer después, la solución que nosotros podamos brindar después, sea una solución diferente a la que se está dando ahorita, sin ni siquiera pensar mucho el problema. Porque ya tenemos, digamos, esto instaurado en nuestra cultura dentro de nosotros, que hay un dentro y un fuera, que hay una mente y un cuerpo, ¿sí? Y entonces eso lleva a que muchas veces no nos hagamos las preguntas.
Y si no te haces la pregunta, es más difícil responderlo de una manera diferente. Entonces, por eso digo, o sea, me interesa, por lo menos a mí más, trabajar con los problemas, las ideas, los conceptos, digamos. Y que luego, planteándonos los problemas de una manera interesante, podamos ver otras respuestas. Que eso esté en Lacan, en el primer Lacan, en el último Lacan, en la página 17 del seminario 24, no, porque también, por ejemplo, lo pudiéramos encontrar en Freud. Me parece que justamente lo que hace Lacan es decir, todo esto que yo estoy diciendo está en Freud porque yo lo puedo leer ahí. Obviamente si van a Freud muchas veces dice cualquier otra cosa. Pero es una maniobra de lectura que hace, por ejemplo, Lacan, de decir esto está en Freud porque en algún momento dijo tal cosa. En ese sentido tampoco le interesa demasiado si era lo que Freud estaba intentando decir o no. Lo que le interesa es plantear una teoría y dejar que eso tome causa y ver qué implicaciones y consecuencias tiene. Perdóname, nos quedan 10 minutitos. ¿Alguna? Porque al final nosotros con Fede decimos, che, para la presentación no será mucho, 2 horas, y después arrancamos a hablar y ¿viste? Nos frenamos mal. El problema de los O sea, 6 de la tarde, no probar acá. ¿Alguna inquietud, duda, cuestionamiento? Félix va a presentar las próximas 2 semanas. Yo les tiré como 3 vías, básicamente. Si no recibo ningún mail, voy a hacer lo que se me plazca. Si recibo mails, en función de lo que a ustedes tal vez les parezca más interesante trabajar, bueno, lo trabajo. Yo estuve del Tornú, quizás puedo llevar un problema del Tornú y acá trabajamos otro, yo qué sé, fíjense, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Inquietud? ¿Se entendió el planteo? Sí. ¿Sí? Entonces yo la semana que viene empezamos con básicamente la diferencia entre palabra y significante, o que sería qué es un significante. Sería básicamente la pregunta. Y ahí vas a mandar ahora más o menos qué leer para tomar esto. ¿Lo habías mandado ya eso o no? Ya lo había mandado, lo voy a volver a mandar porque ya ahora que definimos un poco mejor qué es lo que vamos a trabajar, me parece bien poder decirles este es el más importante, es decir, darles cierta prioridad. Porque bueno, si les mando, no sé, 10 textos, capaz no todos tengan el tiempo de... Les digo como que son cortos los que estoy enviando y son relativamente amigables. En realidad, la mayoría de los que envié son textos de difusión. Es decir, son textos que pretendo que cualquiera pueda leer. Entonces, no son Lacan, digamos, o sea, no tienen esa dificultad. Pero sí darles como cierta prioridad para que ustedes puedan decir, bueno, este me parece que lo voy a poder leer y este no, porque lamentablemente no tengo tiempo. Y sí, básicamente la primera sería significante y la segunda, si todo va, así, la segunda y la tercera en realidad, de mis presentaciones, la primera y la segunda, en la que viene después, lo que hablaríamos es un poco del tema del goce. Significante y goce sería la preocupación, digamos. Habías mencionado en un momento esto de como el significante como un aparato de goce o algo así, que me hace signos de pregunta. Como... A eso vamos, Okay. pero sí. Básicamente eso es me parece que es la solución que nos permite pensar eso de otra manera. El poder pensar el goce, el significante como aparato de goce, me parece que es la solución a la diferencia mente-cuerpo. Porque no pudiéramos decir que el cuerpo es un aparato de mente o la mente es un aparato de cuerpo, me parece que eso no tiene sentido. Sí, tal vez si vos tomás eso, yo podría en las 2 clases hacer como una especie de genealogía del problema. Hacer unas 2 clases Foucaultianas y mostrar un poquito cómo se fue constituyendo el problema para llegar tal vez a algunos puntos de resolución. Me parece que puede ser interesante eso también. Y podemos trabajar pulsión y goce directamente ahí en el torneo. María también María ya me escuchó hablar del goce y la pulsión. Bueno, Será un dale, poquito, ¿no? listo. Podría ser. Bueno, ¿levantamos rancho? Sí. Dale. ¿Queda una a vos en la apertura? No, ya está. No. 3. Nos queda la última y ya termina.